Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Muchos eruditos están de acuerdo en que hay alrededor de 300 profecías en el Antiguo Testamento que se relacionan con la primera venida del Mesías. Pero estas no son 300 profecías diferentes. Algunas se repiten, como por ejemplo la profecía de que el Mesías nacerá de la simiente de Abraham. Cuando todas las profecías repetitivas son eliminadas, quedan 109 profecías específicas del Antiguo Testamento sobre la primera venida de Cristo. De esas 109 profecías, 34 se cumplieron en la última semana de la vida de Jesús. Esto es algo que yo nunca me hubiera preguntado, ¿qué es lo que se cumplió en la última semana? Este programa me parece que va a estar súper interesante y lo estamos haciendo como información para aquellos que puedan usarla y compartirla con otros o hasta con la congregación. Y para revisar toda esta información tenemos a Donald Olmus del Ministerio en Defensa de la Fe. Entre los dos vamos a nombrar todas las profecías, las 34, con su cumplimiento. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, ¿cómo estás? Bienvenido. Y bueno, la verdad que estoy emocionada de que hagamos este programa, una información que la verdad nunca se me hubiera ocurrido investigar. Hola Graciela, es un gusto poder estar nuevamente en tu programa y yo también estoy muy ansioso para que podamos comenzar a detallar estas 34 profecías. Esta fue una información que en primer lugar la escuché o más bien la leí al doctor Mark Hitchcock, que es uno de mis autores favoritos, y luego ya el doctor David Reagan, ya él escribió un libro donde él detalló estas 34 profecías. Incluso también recientemente escribió un libro que se llama Cristo en la Profecía, y ahí en ese libro él muestra las 109 profecías que cumplió Jesús en su primera venida. El anuncio en el Antiguo Testamento y luego el cumplimiento en el Nuevo. Y tenemos que decir que este cumplimiento se da con una precisión del 100%. Entonces vamos a ir mencionando el nombre de la profecía, vamos a leer el pasaje en el Antiguo Testamento, luego vamos a leer el cumplimiento en el Nuevo Testamento y vamos a ir haciendo esto de forma intercalada, vamos a ir haciéndolo de dos en dos, ¿te parece? Perfecto, sí, y le damos gracias al Ministerio Cordero y León por dejarnos compartir esta información. Así que si querés empezar con las dos primeras profecías y después yo te sigo. Muy bien. Número 1. Momento de la muerte. Profecía. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto está en Daniel 9, versículos 25 y 26. Ahora, el cumplimiento. Las semanas en esta profecía se refieren a semanas de años. Así, el Mesías morirá 69 semanas de años después, es decir, 483 años después de emitirse el edicto para reconstruir Jerusalén. El edicto relevante fue emitido el año 457 a.C. por Artajerjes. Luego, tal como fue profetizado, 483 años después, Jesús comenzó su ministerio, aproximadamente en el año 27 después de Cristo, lo que lo llevó a ser crucificado, es decir, cortado. Número 2. Entrada a Jerusalén sobre un asno. Profecía. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde,
y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9:9. El cumplimiento. Grandes multitudes, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Juan capítulo 12, versículos del 12 al 15, y también pueden chequear Mateo 21, del 1 al 11, y Marcos 11, del 1 al 10. Muy bien, la profecía número 3 que se cumple en la última semana de la vida de Jesús dice: experimenta profundo dolor y agonía. Profecía: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esto lo vemos en Isaías 53, 3 y 11, y también en Salmo 55, del 12 al 14. El cumplimiento dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esto lo vemos en Mateo 26, del 37 al 38, y también Marcos 14, del 32 al 42, y Lucas 22, del 39 al 46. Número 4. Traicionado por un amigo que comería con él. La profecía dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmos 41, 9. El cumplimiento dice: se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Mateo 26, del 20 al 21. Después dice: vino Judas, uno de los 12, a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Esto lo vemos en Mateo 26, 47 y 49. Número 5. Traicionado por 30 piezas de plata. La profecía dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto lo podemos ver en Zacarías 11, versículo 12. El cumplimiento en el Nuevo Testamento dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mateo 26, del versículo 14 y 15. Número 6. Disposición del dinero de la traición. La profecía dice: y me dijo Jehová: échalo al tesoro. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Zacarías 11:13. Cumplimiento. Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Esto lo podemos ver en Mateo 27, versículos 3 y del 5 al 7. Profecía número 7, abandonado por sus discípulos. Dice: hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas. Esto lo vemos en Zacarías 13, 7. Y el cumplimiento dice: dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esto lo vemos en Mateo 26, del 55 al 56. Número 8. Acusado por falsos testigos. La profecía dice: se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Salmos 35, del 11 al 12. Cumplimiento. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte. Lo vemos en Mateo 26, versículos 59 al 63. También en Marcos 14, del 55 al 59. Número 9. Mudo ante sus acusadores. La profecía dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Esto lo encontramos en Isaías 53, 7.
El cumplimiento dice, pero Jesús no le respondió ni una palabra a Pilato, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Esto lo podemos ver en Mateo 27:14 y también en Primera de Pedro 2:23. Número 10. Escupido. La profecía dice, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esto está en Isaías 56. El cumplimiento dice, entonces le escupieron en el rostro. Mateo 26:67. Número 11. Golpeado. La profecía dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Esto lo vemos en Miqueas 5:1. El cumplimiento dice, y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Lo vemos en Mateo 26:67. Número 12. Azotado. La profecía dice, de mi cuerpo a los heridores. Esto lo vemos en Isaías 50:6. Y el cumplimiento dice, y habiendo azotado a Jesús, le entregó, entre paréntesis Pilato, para ser crucificado. Lo vemos en Mateo 27:26. Número 13. Rostro desfigurado. La profecía dice lo siguiente, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Esto se encuentra en Isaías 52:14. El cumplimiento dice, y escupiéndole, es decir, los soldados romanos, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Mateo 27:30. Número 14. Barba arrancada. La profecía dice, di mis mejillas a los que me mesaban la barba. Isaías 56. El cumplimiento dice, no hay un registro cumplido de la barba de Jesús siendo arrancada. Es probablemente una de las torturas que soportó a mano de los soldados romanos. Marcos 15:16-20. Número 15. Humillado. La profecía dice, no escondí mi rostro de injurias. Esto lo vemos en Isaías 50:6 y también en Salmos 69:19 y 22 del 6 al 18. Cumplimiento. Dice, y los soldados le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, Rey de los judíos. Y puestos de rodillas le hacían reverencias. Esto lo vemos en Marcos 15, del 17 al 19. Número 16. Agotamiento físico. La profecía dice, como un tiesto se secó mi vigor. Salmos 22:15. Y el cumplimiento dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Esto lo vemos en Lucas 23:26. Número 17. La profecía dice, horadaron mis manos y mis pies. Salmos 22:16. Esto también lo pueden ver en Zacarías 13:6. Una nota al respecto. Esta profecía fue escrita por David 1000 años antes de que Jesús naciera y 700 años antes de que los romanos refinaran la crucifixión como método de ejecución. En el momento en que fue escrita, los judíos ejecutaban a la gente lapidándolas, es decir, las mataban a pedradas. Eso todavía era cierto en el tiempo de Jesús, pero los judíos estaban bajo el dominio romano y ya no tenían la autoridad para ejecutar a alguien. El cumplimiento lo podemos ver aquí. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lucas 23:33. Número 18. Identificado con los pecadores. La profecía dice, Jesús derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Isaías 53:12. Cumplimiento. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Marcos 15:27. Un comentario rápido que quiero hacer es que los rabinos de los judíos ortodoxos no permiten que sus aprendices, que sus discípulos, lean este pasaje de Isaías 53 en sus sinagogas, porque es un pasaje que muestra claramente la figura de que en su primera venida el Mesías iba a venir como un siervo sufriente, no como un león conquistador. Y es un pasaje tabú
dentro de los judíos ortodoxos. A ellos no se les permite, sus rabinos no les permiten que lean Isaías 53. Bien interesante. Muy bien, número 19. Objeto de burla y ridículo. La profecía dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, puesto que en él se complacía. Salmos 22, del 6 al 8. Vean también Salmos 69:20 y 109:25. El cumplimiento dice: y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto lo podemos ver en Lucas 23, del 35 al 36 y versículo 39. Número 20. Experimenta sed. La profecía dice: mi lengua se pegó a mi paladar. Salmos 22, 15. Vean también Salmos 69, 3 y versículo 21. El cumplimiento dice: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esto lo podemos ver en Juan 19, 28. Antes de continuar, quisiera animar a nuestra audiencia a que vayan a mi sitio web www.endefensadelafe.org y lean un artículo que acabo de publicar, está recién salido del horno y que se llama Los 3 sufrimientos y victorias de Jesús en la cruz. Son unas revelaciones de la oración íntima que hace Cristo cuando está en la cruz y está basado en Salmos 22. Y también quiero animarles a que vayan al sitio web y lean el libro. Está en su totalidad disponible de forma gratuita, que fue escrito por el Dr. David Reagan y que se llama Jesús, el Cordero y el León, que es justamente de donde estamos extrayendo esta información acerca de estas 34 profecías. Muy bien, la número 21 dice: se le da a beber vinagre. La profecía dice lo siguiente: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmos 69, 21. El cumplimiento dice: corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Mateo 27, 48. Número 22. Los amigos están lejos. La profecía dice: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Salmos 38, 11. El cumplimiento dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Esto lo pueden ver en Lucas 23, 49. Número 23. Es observado. La profecía dice: ellos me miran y me observan. Esto lo pueden ver en el Salmo 22, 17. Y el cumplimiento en Lucas 23, 35, que dice: y el pueblo estaba mirando. Número 24. Sus vestidos divididos entre los perseguidores. La profecía dice: repartieron entre sí mis vestidos. Esto lo pueden ver en el Salmo 22, versículo 18. Y el cumplimiento dice: los soldados tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Esto lo pueden ver en Juan 19, 23. Número 25. Suerte echada por sus vestidos. La profecía dice: y sobre mi ropa echaron suertes. Esto lo pueden encontrar en Salmos 22, 18. El cumplimiento dice: su túnica era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto lo pueden ver en Juan 19, versículos 23 y 24. Número 26. Tinieblas al mediodía. La profecía dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Esto está registrado en el libro del profeta menor Amós, en el capítulo 8 y versículo 9. El cumplimiento dice: y desde la hora sexta, que sería el mediodía, según la forma en que los judíos contabilizaban el tiempo,
Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 p.m. Esto lo pueden ver en Mateo 27:45. Número 27. Un grito de desorientación debido a la separación de Dios. La profecía dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo pueden ver en el Salmo 22:1. Y el cumplimiento dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto está en Mateo 27:46. Número 28. Ora por los perseguidores. La profecía dice, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Esto está en el Salmo 109, versículo 4, y también en Isaías 53, versículo 12. El cumplimiento dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esto está en Lucas 23:34. Número 29. Un grito de victoria. La profecía dice, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Esto lo pueden ver en Salmos 22:31. Una nota al respecto. La frase traducida, Él hizo esto, literalmente significa, Él la ha consumado o consumado es. Y el cumplimiento lo podemos ver en el pasaje que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es la palabra en griega tetelestai, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esto lo pueden ver en Juan 19:30. Número 30. Entrega voluntaria del espíritu. La profecía dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Esto lo pueden leer en Salmos 31:5. El cumplimiento dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto lo pueden ver en Lucas 23:46. Número 31. Ningún hueso es roto. La profecía dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esto está en el Salmo 34:20. Y el cumplimiento se da en Juan 19, del 32 al 33, que dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Número 32. Perforado en el costado. La profecía dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto está en Zacarías 12:10. Y el cumplimiento está en Juan 19:34, que dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Número 33. Muerte por un corazón roto. La profecía dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto lo pueden leer en Salmos 22:14. El cumplimiento, que está en Juan 19:34, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Una nota al respecto. La separación de la sangre y el agua es una señal de un corazón roto, es decir, un corazón que explotó de todo el dolor que nuestro Salvador recibió en esa cruz. Y la número 34, sepultado en la tumba de un hombre rico. La profecía dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esto está en Isaías 53:9. El cumplimiento está registrado en Mateo 27, desde el versículo 57 al 60, y dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y tomando José el cuerpo y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Entonces podemos ver aquí, hemos concluido la lista, que estas profecías son específicas y son comprensibles, y el mundo, ¿verdad?, prefiere ignorar este registro con una precisión del 100% y prefieren recurrir a otras cosas o a pseudoprofetas,
por ejemplo, los cuartetos de Nostradamus, y la gente de forma voluntaria ignora esta información, este registro histórico que se cumplió con una precisión, nuevamente lo digo, del 100%. Creo que estaba leyendo un artículo en christiananswers.net, o sea, respuestas cristianas, y me gustaría leer una parte que me pareció muy importante. Dice el autor: hace unos años Peter Stoner y Robert C. Newman escribieron un libro titulado Science Speaks, o sea, la ciencia habla. El libro se basaba en la ciencia de la probabilidad y estaba avalado por la Asociación Científica Americana. Estableció las probabilidades de que un solo hombre en toda la historia cumpliera solo 8 de las 60 profecías principales. O sea, esto ni siquiera está considerando las 109 profecías. Solamente 60 profecías principales cumplidas por la vida de Cristo. La probabilidad de que Jesús de Nazaret pudiera haber cumplido incluso 8 de esas profecías sería solo de 1 en 10 a la 17ª potencia. O sea, eso quiere decir un 1 seguido de 17 ceros, lo cual creo que se lee 100.000 billones. Stoner afirma que si tomamos monedas de dólares de plata, la cantidad de dólares de plata sería suficiente para cubrir la faz de todo el estado de Texas a 2 pies de profundidad. Ahora, Texas es un estado muy grande, ¿verdad? Y dice aquí el autor: he conducido durante días para cruzar Texas. ¿Quién en su sano juicio supondría que un hombre con los ojos vendados, que sale de Dallas a pie en cualquier dirección, sería capaz en su primer intento de recoger $1 de plata específicamente marcado entre 100.000 billones de monedas? Y después el autor dice: un mes de marzo, hace varios años, recibí un documento del capellán del Senado de Estados Unidos, Richard Halverson. En él escribió: el hecho es que el nacimiento, la crucifixión y la resurrección corporal de Jesucristo son celebrados en todo el mundo por personas de todas las razas, idiomas y colores cada año. Y creyendo en Jesús han sido liberados de los hábitos y formas de vida más malvados, desastrosos, frustrantes y debilitantes posibles. El verdadero problema con Jesucristo no es que la gente no pueda creer en Él, sino que no creerán en Él, es decir, se rehúsan a creer. Y dice, concluye: amigo mío, con toda honestidad, ¿cuáles son las posibilidades de que no hayas sido del todo objetivo sobre la naturaleza del bebé nacido en Belén? ¿Y si el bebé fuera Dios? ¿Y si Él es Dios? ¿Y si tienes que someter tu vida a Él? O sea, es imposible que todo esto haya sido casualidad, es imposible. La historia dice que Jesús existió, hubo 500 testigos después de que resucitó. Las probabilidades de que se cumplan 60 de esas profecías son, imposibles de que sea una coincidencia, es un diseño perfecto de Dios. Pero la gente se rehúsa a creer en Él. Es muy triste. Muy relevante esa información, y yo quisiera mencionar rápidamente cuáles son esas 8 profecías que seleccionó el doctor Peter Stoner y luego hacer un breve comentario a manera de conclusión. Estas 8 profecías son las siguientes. El Mesías nacerá en Belén, Miqueas 5:2. Un mensajero preparará el camino para el Mesías, Malaquías 3:1. El Mesías entrará en Jerusalén como un rey montado en un asno, Zacarías 9:9. El Mesías será traicionado por un amigo y sufrirá heridas en sus manos, Zacarías 13:6. El Mesías será traicionado por 30 piezas de plata, Zacarías 11:12. El dinero de la traición se usará para comprar un campo de un alfarero, Zacarías 11:13. La número 7, el Mesías permanecerá en silencio mientras sea afligido, Isaías 53:7. Y la número 8, el Mesías morirá con sus manos y pies traspasados. Esto está en Salmos 22:16. ¿A qué conclusión podemos llegar con todo esto que hemos mencionado, Graciela y yo? La conclusión es que el cumplimiento de la profecía bíblica en la vida de Jesús prueba de manera concluyente que Él realmente es Dios en la carne. No se puede atribuir al cumplimiento intencional y ciertamente no se puede descartar por coincidencia. Está completamente más allá del ámbito de la coincidencia.
El cumplimiento preciso de tantas profecías mesiánicas también prueba de que la Biblia es de origen sobrenatural. Este es un punto muy importante, un punto crucial. No hay otro libro en el mundo que contenga profecías cumplidas. El cumplimiento de estas profecías y muchas otras similares es lo que llevó al profeta Isaías a burlarse de aquellos que adoraban a dioses falsos en su época, y esto lo podemos ver en Isaías 41 del versículo del 21 al 24 en la Living Bible, que dice: ¿pueden sus ídolos hacer afirmaciones como estas? Que vengan y demuestren lo que pueden hacer, dice Dios, el Rey de Israel, que intenten decirnos lo que ocurrió en años pasados o lo que depara el futuro. Sí, eso es. Si sois dioses, decid lo que sucederá en los días venideros. No hace falta decir que Isaías se encontró con el silencio. Y la última conclusión que les dejo es: si las profecías, todas ellas, acerca de la primera venida se cumplieron de forma literal, esto quiere decir que todas las profecías de la segunda venida del Mesías se cumplirán de la misma forma. Me sacaste las palabras de la boca. Yo lo iba a decir de otra forma. Si el Señor estuvo dispuesto a venir, a servir y a morir una muerte tan horrible, ¿ustedes se creen que Él no va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores montado en un caballo blanco? Amén. Gracias, Donald. La verdad que este programa para mí ha sido de gran bendición. Gracias por sugerirlo. Me alegro que el Señor te lo haya puesto en el corazón. Y bueno, queremos escuchar sus comentarios. Esperamos que les haya sido de bendición. Pienso que este es un material importante también para enfrentar a la gente que no conoce al Señor, ¿no? Con la ciencia. La ciencia de la probabilidad. O sea, como vos dijiste, este libro es un libro que evidentemente no lo pudo escribir un hombre, fue respirado por Dios, como dice el versículo de Timoteo en inglés, y les animo una vez más a todos a que vayan a endefensadelafe.org para ver, tenés ahí el primer capítulo, ¿verdad?, del libro. Está todo el libro completo, puede leerse todo el libro completamente gratis. Es tremendo material que lo pueden usar no solo los pastores. Acuérdense que nosotros vamos a la iglesia, decimos, ¿no? Vamos al edificio, la iglesia va al edificio, porque el pastor lo que hace es equipar a la iglesia para salir y hacer el trabajo. Todos somos sacerdotes. En el milenio todos seremos sacerdotes del reino, así que todos tenemos la responsabilidad de hablarles a aquellos que todavía no le conocen. Así que gracias, Donald. Y mientras tanto decimos Maranata. Ven, Señor Jesús. Amén. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.